clase hemos visto el planeamiento del semestre, hemos identificado fechas, formas, modalidades de evaluación, todos los aspectos inherentes a la materia en el semestre. Hoy vamos a empezar con el avance de materia y vamos a empezar con el primer tema. Para eso voy a compartir con ustedes unas gráficas sobre los que vamos a iniciar nuestro desarrollo del tema. Voy a iniciar tomando asistencia. Título 1 o tema 1, si quieren, que está titulado como uniones. En la parte de generalidades vamos a hablar de lo que son las uniones. ¿Qué será una unión? A ver, si yo les preguntara a ustedes qué es unión, ¿qué me contestarían? Uniones. ¿Qué será? ¿Qué es lo que en primera instancia a ustedes les viene cuando decimos uniones? Cuando queremos tratar el tema uniones. ¿Qué idea les viene inmediatamente a la mente? Uniones. ¿Qué será? A ver, ¿quién va a empezar? Sería dos materiales comprimidos o unidos en este caso por un objeto tercero, yo lo llamaría. Una visión de unión. ¿Qué otras visiones tenemos? A ver, ¿qué dice el resto? Unión. Unión. Es un objeto que une dos cosas. Un objeto que une dos cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen de unión? A ver, el resto. Dice que hay 44 participantes en la clase. A ver, ¿dónde están los otros 42? Dos han participado. Buenos días, Inge. ¿Serían dos piezas tal vez que se juntan a través de algún mecanismo? Otra visión. ¿Alguno más tiene alguna visión? Bueno, en general, para nosotros uniones es el proceso de juntar más de un elemento a través de algún sistema o elemento o mecanismo para darle un proceso de continuidad y transferencia de esfuerzos de unos a los otros, que cumpla con el funcionamiento estructural que se le da a la estructura. Es difícil construir una estructura en una sola vez con todos sus componentes. Entonces lo que se hace es juntar varios elementos para que estos elementos confuncionados, armados en arreglos geométricos, que tengan la capacidad de soportar y transferir, equilibrar los esfuerzos y redistribuir en función de sus características de cada elemento, llamamos unión. Estas uniones pueden depender de muchos factores. Pueden haber uniones que se han elaborado en el proceso de forma monolítica entre los elementos
Es el caso de que, por ejemplo, en metales se elabora a través de la forja, generando unas formas, unas geometrías, y a través del proceso de aplicación de temperatura se da la forma de la estructura y se funde en un solo proceso. Pero hay puntos donde están unidos un elemento con el otro en aquellos puntos donde hay cambios de dirección. O el caso del hormigón armado, donde generamos una estructura monolíticamente con puntos de convergencia de elementos verticales, horizontales, y que se están juntando y que tiene un particular tratamiento de estos puntos donde van. Por otra parte, y creo que es la mayor aplicación, cuando tomamos elementos ya prefabricados y los juntamos para darle un arreglo geométrico a la estructura. Estos puntos los unimos a través de algún material que les permita confuncionar pegantes, soldaduras, elementos, otros tipos de elementos que nos permitan juntarlos. Estos elementos juntados de esta forma naturalmente deben obedecer a un comportamiento de darle la seguridad al funcionamiento estructural. Reciben las cargas de otros elementos, generan un equilibrio en el nudo al que convergen y redistribuyen en función de sus características de cada elemento. Esos son las uniones. Estas uniones, aquí colocamos algunos aspectos importantes de las uniones. Normalmente se dan en puntos de convergencia, donde en el arreglo estructural llega más de un elemento. Ahí vamos a contar. Los puntos son puntos de recepción, transferencia y redistribución de esfuerzo. Son puntos importantísimos donde se recibe de cada elemento la carga que está soportando a través de la transferencia de otros elementos, las traslada a ese nudo, las genera un equilibrio, redistribuyendo estas cargas en el resto de los elementos. Esto debe responder a las condiciones en las que debe trabajar la estructura, ¿no? La geometría, los arreglos obedecen a eso, sus dimensiones también de los elementos. Entonces, uniones son arreglos geométricos donde convergen varios elementos y que son unidos por algún mecanismo o sistema de unión. Nosotros vamos a ver algunos tipos de uniones. Por ejemplo, así rápidamente. Aquí tengo dos placas. Primero una placa, otra placa libres, que van a converger en algún punto y quiero unirlos. Esta carga que recibe debe transferir a este otro lado. Entonces, estos elementos los voy a unir. Puedo tener varios sistemas o modos de unir. Una forma, por ejemplo, colocarle un traslape de un elemento que se llama cubre placa. Se coloca encima de estos dos y debajo otras plaquitas que los traslapan desde aquí hasta aquí de estos dos elementos, y luego a través de pernos, tornillos, pasadores, remaches, se los une. Y entonces la unión está hecha y va a comportarse tratando de recibir esta carga y esta de este otro lado, y este punto va a ser un punto de equilibrio de estas cargas. Y hará una redistribución de estas cargas en los elementos que convergen en este punto. Una forma. Otra forma, tengo dos placas, una placa y otra placa. Aquí estoy viendo en planta, esto en un corte lateral. La placa esta es la cubreplaca que va arriba, abajo, y es las cabecitas de los elementos pernos o roblones con lo que se haya unido. Y finalmente, una vez que hemos armado, esta es la forma de unión de dos elementos mediante cubreplacas con elementos conectores. Otra forma de unir dos placas, de esta forma,
mediante un proceso de aplicación de una soldadura en estos extremos de convergencia de la parte de la placa superior y la placa inferior. Esta es una vista en planta, la placa izquierda, la placa derecha, la forma como van traslapados en una parte y la soldadura está aplicada en este punto y en esta línea. Una otra forma de generar una unión a través de soldadura de filete. Otros sistemas, ahí tenemos otro sistema en el que tenemos dos placas, ya no usamos cubreplacas, las traslapamos, esta placa ya está en esta parte y luego las doblamos. Una otra forma de unión, tenemos un elemento al que queremos unir este elemento, entonces utilizamos unas horquillas de unión y estas horquillas las unimos por un elemento pasador. Cada unión tiene sus particularidades y sus ventajas de funcionamiento en una correspondencia de darle mayor capacidad o menor o ciertas características de comportamiento a la unión. Por eso vamos a ver que disponemos de diferentes materiales para generar las uniones. Una otra forma de unión, una placa vertical con una transversal que llega ahí. Entonces, en la parte que entran traslapados, la vertical con la horizontal, colocamos unos elementos conectores, podían ser pernos, remaches, y generamos la unión. Una otra forma, un arreglo geométrico de una vertical con una horizontal, en el que en la parte que entran en contacto en el traslape, le aplicamos soldadura para que pueda ser unido esta con esta placa. No son las únicas. Los arreglos geométricos que podemos hacer para unirlos pueden ser muy amplios, las que nos podamos imaginar y podemos realizarlos. Los elementos, los que nos oferta el mercado. Hoy por hoy la tecnología ha desarrollado tanto que tenemos una infinidad de elementos que nos permiten hacer las uniones. Naturalmente, algunos de estos elementos son bastante competitivos, de bajo costo y se pueden elaborar en la obra sin mucha dificultad, con pequeñas herramientas o no requerimientos extraordinarios de alguna herramienta, algún comportamiento en particular. También tenemos elementos del tipo de los pegantes químicos que todavía son de alto costo. Para uniones comunes no es recomendable por su alto costo. Requiere una técnica un poco más pulida para su unión, limpieza de las partes, y luego la aplicación de las resinas o los pegantes y un proceso de apriete en el proceso de pegado. Bueno, este sistema se utiliza hoy por hoy más en la patología estructural o en la mejora de capacidades de algunos sistemas. Bueno, entonces hay una infinidad de métodos. Nosotros no vamos a ver todos los casos de uniones. Hay uniones que se generan monolíticamente. Por ejemplo, una estructura de hormigón armado, colocamos los encofrados, colocamos, si quieren, los moldes y vaciamos sobre esta porque el hormigón no es un material que se genera a partir de la composición y reacción química de varios elementos y que nos permite amasarlo. Por tanto, colocar en estos moldes para que en un tiempo X tome la forma de los moldes, naturalmente en la forma, geometría, dimensiones y particularidades que hemos diseñado para unir. Estas también son uniones, donde converge una vertical, una horizontal, son uniones, pero son uniones monolíticamente hechas. Entonces hay una infinidad de uniones. Nosotros no vamos a ver esto. Esos van a ver cuando estén haciendo hormigón, cuando estén haciendo las materias en las que van a hacer diseño. En esta primera parte vamos a ver las uniones de elementos prefabricados. Para el desarrollo tecnológico nos da algunos elementos que nos permiten elaborar estas uniones. Entre estos elementos más comunes y de fácil empleo, de bajo costo, comparado con otros sistemas, están los roblones, los pasadores, los pernos
y la soldadura. Los roblones son elementos de este tipo, que se llaman también en la jerga popular remaches. Tienen un vástago de sección cilíndrica, una cabeza que puede ser plana o semiesférica, como esta. Una vez colocada en su posición por algún mecanismo constructivo, sea de golpeteo, aplicación de presión, térmica, lo que sea, se genera en el punto la otra cabeza para generar el confinamiento de las partes unidas. Un otro elemento como el pasador, un pasador que puede ser de cabeza plana, puede ser hexagonal, cuadrada, un vástago que puede ser liso, en el que puede generar una estría al final para colocar un elemento seguro, que puede ser del sistema chaveta con perforación, o del sistema estriado con elemento autoanclante, que introducida en la presión, a presión en la parte estriada, esta no retorna, confina los elementos utilizados, o puede ser un sistema de tuerca para un sistema roscado, de forma muy similar al perno. Estos elementos pasador tienen sus características particulares, por tanto su uso también está destinado a uniones en los que deben cumplir ciertas características y condiciones. Su principal característica, normalmente empleado en grandes pesos, para recibir y transferir grandes pesos. Segundo, normalmente para anular el efecto de la torsión o el momento, darle libertad en los giros. Luego tenemos los pernos, que son elementos de sección cilíndrica, con una parte roscada, una parte lisa, una cabeza que puede ser cuadrada, hexagonal, ortogonal. Normalmente depende del uso. Un elemento tuerca que se coloca a través de este roscado y genera el apriete y el confinamiento de los elementos que une. Y dos elementos de apoyo y redistribución de esfuerzo en la unión, que se conocen como el nombre de arandelas. ¿No? Estos sistemas también tienen características particulares dependiendo del tipo de uso. Normalmente funcionan con un sistema de apriete. Si la unión es común, simplemente de transferencia por efecto de apoyo entre los elementos conectados y el conector, debe cumplir simplemente un nivel de presión de confinamiento. Por otra parte, si estos elementos van a ser de un confinamiento y además de transferencia por efectos de tracción en el sentido normal a los sistemas de apriete, significa que estos deben ser pernos de características particulares de alta resistencia y aprietes que puedan generar ese proceso. ¿No? O si vamos a elegir sistemas de transferencia por fricción, lo mismo, se generará un apriete de tal manera que las partes que entran en contacto sean inamovibles durante el funcionamiento de la estructura. Esos son los sistemas de elementos que utilizamos para generar uniones. También dentro de este tipo, o dentro de las uniones, se puede realizar a través de la soldadura. Soldaduras, hay infinidad de tipos de soldadura. A nosotros nos interesa aquella que tenga gran capacidad de soporte de fuerza, o sea, la soldadura estructural, que se conoce como la soldadura de fusión. Esta soldadura de fusión se coloca los elementos y se coloca a través de ella la soldadura con aplicación térmica de aparatos especializados, de tal manera que funda los elementos a través de un tercer elemento o sin aporte, con aporte o sin aporte, en la forma de arreglos geométricos y posiciones que nos permitan generar el arreglo para el buen funcionamiento estructural de la punta. Ahí tenemos un sistema, otro arreglo geométrico, otro arreglo geométrico, y donde colocamos los elementos de unión
o soldadura. Entonces, una vez que hemos visto lo que es una unión, cómo se elabora, qué arreglos geométricos se puede utilizar, qué materiales aportantes podemos utilizar para las uniones o formas, viene el determinar los esfuerzos. Para determinar los esfuerzos en las estructuras, que es lo que nos interesa, es bueno, dicen los autores, que es bueno clasificarlos en grupos de uniones por unas características particulares para que podamos estudiarlo por grupos y se nos facilite el proceso de determinación de esfuerzos. Y entonces, la mayoría de los autores clasifica de la siguiente forma. Dice que la clasificación de las uniones, en general, una forma de clasificar es separar por una característica común elementos que cumplan esta similitud entre ellos. Una clase estudiantil podemos clasificar por tamaño, los que miden 1,60 en un lado, 1,60 en otro lado, 1,70, 2 metros en otro lado, y tenemos una clasificación por tamaños. Podemos clasificar, no sé, por hombres y mujeres, a un lado mujeres, a otros hombres, y tienen ciertas características. Algo similar hacemos con esto. Dentro de las uniones, nosotros hemos dicho que vamos a utilizar roblones, vamos a utilizar pasadores, vamos a utilizar pernos, vamos a utilizar soldadura. Y entonces, esta clasificación podemos hacerla por estas características. Por ejemplo, aquí vamos a clasificar las uniones roblonadas. Podemos clasificar por el modo de transmisión de cargas. Solo estamos hablando de las roblonadas, de las que las uniones se hacen con roblones. Primero vamos a estudiar las uniones roblonadas. Por el modo de transmisión de las cargas, quiere decir esta carga y esta, cómo transmiten entre ellas estos elementos, estas cargas. Entonces, una forma por el modo de transmisión es cómo, qué elementos recibe la carga y cómo transfiere al otro. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la probable falla que se puede dar en ese elemento unido de esa forma? Si uno o dos placas, esta con esta, mediante un roblón, le aplico las cargas, entonces esta carga está siendo transmitida a esta y esta a este otro lado por este vástago de este conector. Entonces, este conector está transfiriendo las cargas por efecto de corte. La tendencia es a que esto se corte. Por tanto, esto transmite esta carga a este otro y a esta por efecto de corte del vástago del conector. Puede ocurrir esta falla, se corta y este pedazo se va con esto y este otro pedazo con esta otra parte, aproximadamente. Por eso llamamos de corte. Un otro arreglo en el que ya no serían 2 elementos, 3 elementos, y la probabilidad por corte, que se corte en estas partes y suceda de esta forma. Este elemento se haga con este vástago y estas otras con lo de arriba y abajo. ¿Vale? Por eso llamamos unión acortante, porque las cargas se están transfiriendo por efecto de esfuerzo de corte del elemento conector. También tenemos uniones a tensión. Estas uniones a tensión son cuando la carga que reciben los elementos transfieren por efecto de tensión. Un arreglo de un elemento en T con otro elemento en T unido a través de este sistema de pernos. Aplicamos y estos van a estar traccionados en el vástago del elemento y un sistema de apoyo en estas partes de las cabezas de los conectores. Y entonces vemos que el sistema trabaja a tensión, por cuya razón le llamamos uniones a tensión. Una otra forma es que traslapemos 2 elementos de esta forma y coloquemos a través de las perforaciones elementos pernos.
Estos elementos supernos los apretamos de tal manera que entre en contacto la parte traslapada, las caras traslapadas. Esta cara superior del elemento inferior con la cara inferior de esta parte del elemento superior entran en contacto y debido a sus rugosidades, con el efecto de apriete, se agarra una con respecto a la otra. Entonces, cuando le aplicamos las cargas externas, estas dos placas son inamovibles, no se mueven. Están perfectamente agarradas en esta parte por efecto del apriete y la rugosidad del material. Entonces, están transfiriendo la carga por efecto de esta rugosidad, por la fricción que hay entre ellos. Por eso llamamos uniones a fricción. Otra forma, uniones por aplastamiento. Nosotros juntamos dos elementos, las colocamos elementos roblones, aplicamos las cargas, y entonces esta placa entra en contacto en el semiperímetro de este lado del vástago del roblón. Y esta entra en contacto en esta parte, en el semiperímetro. O sea, si este es el elemento, para esta placa entra en este semiperímetro de aquí a esta parte en contacto, porque la fuerza de este lado, ¿no? Y esta de abajo, como la fuerza de este lado, entra en contacto en esta parte, ¿no? Que es lo que hay en el elemento. Y entonces, estas partes que entran en contacto van a generar un efecto de deformación por ese apoyo o aplastamiento del vástago de este sector o de este sector. O también pueden generar el ensanchamiento de la perforación de esta parte que entra en contacto, o de esta otra parte en esta parte de abajo, o también de ambos, de formar el vástago y ensanchar la placa. Por esto llamamos que las cargas están transmitiendo por este efecto de apoyo o aplastamiento. ¿Bueno? Esa es la forma de la unión roblonada que transfiere las cargas por efecto de aplastamiento. Luego tenemos las uniones a esfuerzos cortantes. Si agarro dos placas, las uno, entonces le aplico las fuerzas, hay apoyo, ¿no? Pero podía generar el corte en esta parte de la placa. Entonces, si este es el que está manejando, decimos uniones a cortadura. También podemos clasificar las uniones de acuerdo a la naturaleza y localización de la carga con respecto al grupo de conectores. Quiere decir, el tipo de carga aplicado y dónde está aplicada esta carga con respecto a este grupo de conectores. ¿Bueno? De acuerdo a eso podemos generar uniones a carga axial directa. Decimos que una unión es a carga axial directa cuando la línea de acción de las cargas externas que inciden sobre la unión pasa por el centroide del grupo de conectores. Aquí saco el centroide de esto y el centroide de todo que está aquí. La línea de acción de esta carga va a pasar por ahí, sin excentricidad. Estas líneas de acción pasan por el centroide del grupo de conectores. A eso llamamos uniones roblonadas bajo carga axial directa. Una vista en planta, dos placas, una cubre placa, arriba, otra abajo, y la forma de unión, una vista lateral. La placa izquierda, la placa derecha, la cubre placa superior e inferior y los elementos conectores. Esta línea de acción pasa tanto en su proyección vertical como horizontal por el centroide del grupo de conectores. Por eso llamamos uniones a carga axial directa. También tenemos por la naturaleza de la carga y el modo y la posición de la carga respecto al grupo de conectores, en uniones a momento puro. Si yo tengo dos placas que quiero unir, entonces uno mediante roblones, y la forma de generar momento puro en cualquier arreglo estructural es a través de un par. Un par solo genera momento en la sección y no tiene cargas en ninguna otra dirección
dirección, o no hay resultante de cargas en otras direcciones. Tiene cargas verticales, esta es igual a esta, misma magnitud, sentidos contrarios. Sumatoria de fuerzas verticales, más P, menos P, más P, cero, no hay carga. Pero debido a este bracito con respecto al centro de conectores, esto por este brazo más esto por este brazo me da un momento. Entonces se llaman por eso uniones a momento puro. Solo hay un momento. También es conocido como uniones a cortante, porque una de las placas trata de girar respecto a la otra, generando el corte en la parte de unión de las placas. También es conocido como uniones a cortante. Luego, siempre en por el tipo de carga y donde está aplicada la carga, podría generarse una unión de dos elementos que la carga esté aplicada con una cierta excentricidad respecto del grupo de conectores. Puede ser vertical, horizontal, inclinada la carga. Pero no pasa por el centroide del grupo de conectores, de sección transversal de estos elementos. Digamos, es su centroide. Esta línea de acción pasa por otro lado. Genera una excentricidad. Debido a esto, esta genera un efecto de cortadura, tanto por la carga axial como por efecto de la excentricidad. Estas también son conocidas como uniones a cortante y generan un efecto combinado de fuerza de corte por flexión axial, por corte axial. A esto llamamos uniones carga excéntrica. Cuando la línea de acción de la carga no pasa por el centroide del grupo de conectores, pasa con una cierta excentricidad. También podemos clasificar las uniones. En la primera parte hemos indicado qué elementos disponemos para la unión. Nos estamos abocando a estos elementos que vamos a usar, no a los que no hemos considerado. Entonces, si en la unión utilizo roblones, es una unión roblonada. Si utilizo pernos en la unión, será unión empernada. Si utilizo soldaduras, serán uniones de soldadura, ¿vale? De acuerdo al tipo de material que estoy usando en la unión. Entonces hemos clasificado por tres características, ¿vale? Uno, por el modo de transmisión de las cargas. Dos, por el tipo de carga y su posición de estas respecto al grupo de conectores. Y tres, hemos visto por el tipo de elemento utilizado en la unión. Hemos visto tres clasificaciones. Entonces empezamos a estudiar cada uno de ellos. Una vez que hemos agrupado los sistemas de uniones, podemos estudiar grupo por grupo y generar ecuaciones que nos permitan determinar los esfuerzos. Vamos a empezar considerando las uniones roblonadas, las hechas en roblones. Esfuerzos en uniones roblonadas. Para que nosotros determinemos los esfuerzos en uniones roblonadas, debido a que se emplea una gran cantidad de parámetros, o aparecen, fruto del proceso constructivo, una gran cantidad de parámetros, resulta que la unión tiene un alto grado de indeterminación, bajo un análisis en teoría elástica. Por tanto, resulta bastante moroso y complejo su generación de esfuerzo. Para esto se hace algunas apreciaciones del comportamiento y algunas simplificaciones de lo que es el comportamiento para simplificar todos estos aspectos que aparecen. Una cosa es en el proceso constructivo de los planos de diseño que hacen grandes ordenadores con cargas aplicadas en puntos específicos como vectores o sobre un área como cargas distribuidas. En la práctica esto no funciona así, ¿no? Hay que acomodarse en la práctica a la posición, dificultades de trabajo, medio ambiente, calor, frío, incomodidades de trabajo, todo un conjunto de elementos que van a influir en la construcción de la unión. Por tanto, van a aparecer
dentro de aquellas uniones que las aceptamos pese a tener pequeñas imperfecciones que van a generar unos esfuerzos adicionales, en algunos casos por efecto, otros por defecto. Entonces, decimos, cuando esto está en términos aceptables, decimos que estas imperfecciones son pequeñas, pero que sí generan esfuerzo. Nos decimos, las vamos a no considerar, pese a que se dan. Puesto que en el conjunto del comportamiento no nos van a afectar, no van a afectar en generar una falla como consecuencia de esto. En algunos casos va a mayorar y en otros va a minorar, y por tanto se supone que en una media van a estar dentro de términos aceptables, cuando la unión no tiene imperfecciones grandes. Estas son excentricidades, concentración de esfuerzos, holguras, que la perforación no es tan precisa, se ha punzonado un poquito más de lo normal, por tanto hay una pequeña holgura imperceptible al ojo humano. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Deformaciones de los conectores que sí se da. Cuando queremos ver una unión rolonada, naturalmente no vamos a ver la deformación. Son cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero con una medición precisa a través de aparatos de medición precisos sí se puede detectar la intensidad de la distribución de los esfuerzos, todos esos aspectos que van a incidir. Debido a esto, dicen los que manejan estos temas, los autores del tema dicen, en vez de hacer un análisis mediante teoría elástica del comportamiento de una unión para generar los esfuerzos, dice, podríamos suponer que estas cantidades de imperfecciones que hacen un alto grado de indeterminación de la unión, podemos suponer que no existen. Sí hay, pero que no los vamos a considerar. Si este es el caso, entonces debo generar unas suposiciones de partida. Debo suponer que hay hechos que, aunque se dan en pequeña escala, cuando están dentro de márgenes de tolerancia, no van a afectar. Disculpas, jóvenes, por el corte. Cliqué sin intención un botón involuntariamente. Entonces volvemos. Estuvimos en esta parte en la determinación de esfuerzos. Les decía que los autores dicen que podemos considerar este análisis de determinación de esfuerzos a partir de unas suposiciones que simplifican el proceso de análisis, entendiendo que estas pequeñas imperfecciones del proceso constructivo no van a afectar grandemente. Y esos esfuerzos determinados de esta forma se conoce con el nombre de esfuerzos nominales. ¿Qué son los esfuerzos nominales? Entonces, los esfuerzos nominales son aquellos que se generan o determinan a partir de suposiciones que consideran que estas imperfecciones constructivas no se van a considerar cuando estén dentro de márgenes tolerables. Esos serán los esfuerzos nominales. Un esfuerzo real será el esfuerzo nominal dividido sobre un factor de seguridad. Este factor de seguridad es variable en función del tipo de obra en base a estadística, la cantidad de repeticiones de influencia de cargas, una serie de aspectos. Varía entre 2 y 3 más o menos en la ingeniería civil. Entonces, en cada caso, cuando hagan diseño, verán estos
es la aplicación de estos factores. Entonces decimos que los esfuerzos nominales en uniones roblonadas, ahora vamos a estudiar caso por caso, esfuerzos nominales en uniones roblonadas bajo carga axial directa. ¿Se acuerdan que hemos clasificado las uniones por la posición de la carga respecto al conjunto de conectores? Hemos clasificado por el tipo de elemento. Ahora vamos a estudiar las uniones en las que vamos a usar los roblones y en el que las cargas pasan a través del centroide del grupo de conectores. Para esos casos, vamos a decir el análisis del comportamiento de la unión, identificación de posibles fallas durante el servicio. Dice, podemos analizar de dos formas. Uno, esquematizamos esta unión y le aplicamos el análisis de este comportamiento. Una forma. Y analizamos qué cosas pueden ocurrir en la unión y determinamos todos los esfuerzos que se van a dar. Una forma. La segunda metodología que plantean todos los autores dice, podemos analizar este sistema de unión y podemos ver cuando se le aplican las cargas qué posibles fallas se pueden dar. Si somos capaces de identificar los tipos de fallas que se pueden dar en estas uniones, dice, podríamos analizar simplemente los esfuerzos que se van a generar en esas posibles fallas. Entonces podría ser más ventajoso, quién sabe, esta metodología. Si bien todos los autores plantean estos dos sistemas de análisis y determinación de esfuerzos, todos utilizan este segundo sistema de identificación de los posibles tipos de fallas. Entonces lo que hacemos es juntar las piezas, colocar los elementos de conexión, roblones, aplicarle las fuerzas que pasan a través del centro del grupo de conectores y simular el comportamiento de la unión y ver qué tipos de fallas podían darse. Posibles fallas durante el servicio. Aquí tengo en planta dos elementos con cubre superior e inferior unidos con roblones de esta forma. Vista lateral, vista en planta. Le aplico las fuerzas P que evidentemente pasan por el centroide, descarga axial. ¿No? Entonces le aplico las cargas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir cuando le aplico esta fuerza y esta fuerza? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué cosas podrían ocurrir? Supongamos que la carga es grande comparada con algunas características de algunos elementos empleados en esta unión. Una posibilidad, por ejemplo, que en la parte que hemos debilitado aquí, para colocar estos reblones he hecho estas perforaciones. Y entonces su ancho real es este, de la placa sin perforar. Y cuando perforo, al generar estos huecos, he debilitado en esta línea este sector. Ahora, este ancho que era así, completo, ahora en esta parte, en esta línea, es esto menos estos diámetros de las perforaciones. Por tanto, el área que va a soportar el efecto de esta carga es menor que esta maciza en esta parte. Entonces, la probabilidad es latente de que se puede cortar la placa en esta parte, siguiendo esa línea. O esta línea, o esta otra línea, o esta línea. A eso llamamos falla por tensión de los elementos conectados. Si se corta la placa en esta línea, podría ocurrir así. Este pedazo se va con la cortadura en esta parte y este otro con los elementos que quedan en el otro sector. ¿Vale? Podría ocurrir más o menos así. Se corta aquí, en un lado se van las cabezas y en el otro lado los vástagos, dependiendo con cuál se han ido los vástagos. A esto llamamos falla por tensión. Una otra forma, otro arreglo, 3 elementos. Una carga, los 2 elementos, la línea de acción de esta por centroide, también esta,
Este en planta y este en una vista lateral. Los elementos conectores, roblones. Le aplico las fuerzas. Supongamos que estos no se van a cortar. Ya no se corta. Ya no hay falla por tensión en las placas. Les hemos reforzado. Hemos mejorado la calidad de estos elementos. Son irrompibles, incortables estos elementos placa. Le aplico las cargas. Podría ocurrir que en esta línea se corten los vástagos de los conectores. Así como aquí. Esta línea roja es un plano de corte, es otro plano de corte. ¿Qué va a ocurrir? Cuando estos se corten, estos elementos van a ir a un lado y este al otro lado. ¿Qué va a ocurrir? Este elemento superior se va a ir con estos vástagos y las cabezas, este elemento inferior con este vástago y las cabezas, y este elemento con estos vástagos centrales. ¿Qué ha ocurrido? Se han cortado en esta línea los vástagos. A eso llamamos falla por corte de los elementos conectores de los roblones. Podría ocurrir de esta forma. Con sus vástagos centrales y estos colores. Si se ha cortado en esta línea, los vástagos. Falla por corte de los conectores. Mejoramos, le aumentamos el diámetro de los conectores, mejor material, ya no se van a cortar los vástagos de los conectores, tampoco se van a romper las placas por tensión. Mejoradas. Volvemos a hacer la unión y le aplicamos las fuerzas. Es incortable en la línea de acción, incortable en los vástagos de los conectores y le aplicamos las fuerzas. ¿Qué podría ocurrir? Jalamos ambos lados. La placa superior en esta parte, cuando jalo este lado, entra en contacto esta parte, el semiperímetro de la mitad de aquí, a la mitad del otro lado en esta parte, con la perforación esta parte de la placa, como es. Esa es la parte que apoya. Este apoyo no es homogéneo porque es de forma semiesférica. Tiene un sector de máximo y sectores de mínimo. Por tanto, es una carga, una distribución de esfuerzos de 0 a máximo y otra vez a 0. Una parte que entra en contacto. ¿Qué va a ocurrir? Si ya no se va a cortar esto en los vástagos, ya no se va a cortar esta placa aquí, en esta línea, lo que puede ocurrir es que el vástago de este elemento, por efecto de este apoyo, se desgaste. Y esto disminuye en esta parte de apoyo. O la placa en esta parte, esta perforacióncita, se ensanche. Y empieza a aparecer holgura. Y los dos efectos causan posible falla. La falla no necesita que se rompa, que desaparezca. Cuando deja de funcionar de la forma como hemos planeado su funcionamiento, es una falla. Este ensanchamiento va a generar un efecto de desplazamiento que la transferencia es diferente y ya no cumple la función para la que ha sido diseñada. Por tanto, se considera una falla. Entonces, podría darse por deformación del vástago o por ensanchamiento de la placa o por ambos. Entonces decimos falla por aplastamiento de los elementos conectados y de los conectores, o de ambos. Le mejoramos, deshacemos, le aumentamos el espesor de la placa, le aumentamos el diámetro del pasador, le mejoramos la calidad al apoyo, a la resistencia al apoyo de los elementos conectados y conectores, es indeformable. Y nuevamente armamos y le aplicamos las cargas. No se van a cortar las placas, no se van a cortar los vástagos, no se van a aplastar los vástagos de los conectores, ni tampoco se va a aplastar, ensanchar las perforaciones de las placas. Le aplicamos las fuerzas. Cuando aplicamos las fuerzas, podría ocurrir una u otra falla de esta forma. Le aplicamos la fuerza esta y cuando esta cantidad que queda detrás del lado opuesto de la aplicación de la carga en la placa, hay poco espacio,
va a salirse este elemento conector de esta forma, con ese pedazo atrás. Esto se sale con este pedazo. A esto se conoce falla por desgarramiento. Normalmente ocurre cuando esta distancia de la perforación hasta el extremo libre es muy pequeña. Entonces se sale con ese pedazo, se desgarra con ese pedazo. Ustedes desgarran sus cuadernos de espiras, ¿no ve? Cada que quieren mandar una nota, hacer alguna cosa, agarran un extremo de la hoja y sacan y sale por desgarramiento con sus pedacitos así al lado de la espira, ¿no ve? Porque esta distancia es pequeñita en las hojas ahí cerquita y entonces cuando jalan se rompe aquí, se sale con ese pedazo. ¿Qué tal si esa hoja estuviera perforado en la mitad? A ver, aplíquenle la fuerza para tratar de romperle, no se va a desgarrar ya no se va a salir con este pedazo atrás porque es grande. Posiblemente se rompa aquí alguna cosa, pero ya no va a ser, les va a salir con ese pedazo atrás, porque la cantidad de material que queda atrás es grande. Entonces, a esto llamamos falla por desgarramiento. Hemos identificado 4 tipos de falla. ¿Algún otro tipo más que ustedes, suponemos más hacia el interior de la perforación, ya no este extremo, sino en esta parte, y la cantidad de material que cubre es grande, por tanto, no se va a cortar la placa, no se va a cortar el vástago, no se va a deformar el vástago, ni el ensanchamiento de placa, tampoco se va a desgarrar. Volvemos a colocar, hemos mejorado esos 4 aspectos. ¿Qué otra cosa más puede ocurrir? A ver, ustedes, díganme, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Les escucho. Estos arreglos, e imagínense qué cosas pueden hacer. Para eso están estructurando su cabeza. Eso es su mente. La profesionalización no es un aprendizaje mecanizado, memorístico de los conceptos y conocimientos. Es un proceso que les enseña, que les estructura la mente en esos términos para que puedan ser unos observadores críticos del funcionamiento de todos esos elementos. ¿No? Para eso han hecho esa materia descriptiva y todas las materias, dibujos, proyecciones y otros conocimientos. No es para que se hayan mecanizado simplemente y memorísticamente le apliquen, sino que esos conocimientos les permita idealizar el funcionamiento de cada estructura. Cuando planteamos una solución a un problema, la solución no está ahí bosquejado. Hay que imaginarse cómo va a funcionar y hay que darle solución a ese funcionamiento para que no se genere la falla, le dé el servicio. Entonces es una idealización de la solución. Cada uno de ustedes seguramente puede tener ideas diferentes en la solución de un problema. No implica que alguno esté mal. Posiblemente todos están mal, pero no son iguales. Alguno de los planteamientos de sus soluciones va a ser mejor que el otro, ¿no? Porque su cantidad de conocimiento, sus ideas, todo puede estar más ordenado, más cantidad de conocimiento, podría plantear soluciones más precisas, más económicas, aun cuando todos estuvieran. Alguien planteara un mamarrachito, pero es solución. Tal vez antieconómico, ¿no? Pero también es solución. Entonces, eso les diferencia. Por eso cada uno de ustedes puede imaginarse y pensar esto, y seguramente cada uno va a tener una idea. Seguro diferente, si no se comunican entre ustedes. Aquí hay 46 participantes, 46 ideas podríamos tener de las cosas que pueden ocurrir en esta unión. A ver, quisiera escuchar, no las 46, por lo menos un 5.
Son estos 4 tipos de fallas que pueden dar. Su compañero ha hablado de deformación por deformación del pasador o del conector. En general estamos hablando, hemos indicado que estas pequeñas imperfecciones constructivas deben estar dentro de límites de tolerancia. Hay deformación. Pero si la deformación ya es grande, esta ya no es una unión que va a funcionar, por tanto, el esfuerzo ha superado y la conexión ya ha fallado. No hay por qué analizarlo. Entonces, hemos dicho que para la determinación de esfuerzos, vamos a partir de unas suposiciones que, aunque se dan cuando están dentro de parámetros aceptables, no van a afectar la estabilidad. Bajo ese concepto no hay esa falla, ¿no? Entonces estaríamos con estas 4 fallas. Y empezamos a estudiar sobre estas 4 fallas. Entonces empezamos con la determinación de esfuerzos en estos 4 tipos de falla. Y planteamos las hipótesis de partida que nos van a ayudar a determinar los esfuerzos de estos 4 tipos posibles de falla. Esas hipótesis de partida que simplifican el proceso, y aunque se va a dar, aquí vamos a ver lo que su compañero decía, las deformaciones, y aunque se va a dar, no las vamos a considerar, cuando esos comportamientos son dentro de parámetros aceptables. Aquella unión que ya ha rayado en el colapso, ya no consideramos, ¿no ves? Sino cuando son pequeños hechos de imperfección constructiva. La primera hipótesis dice, en las uniones por apoyo, nos está diciendo, en las uniones donde la carga transmiten por efecto de apoyo entre el vástago en el semiperímetro del pasador o del roblón y la perforación que apoya en esta parte, por ese apoyo, se desprecia la resistencia por fricción al deslizamiento entre elementos unidos. Como la transferencia va a ser por efecto, agarren un dedo y rodéenle con el otro dedo al elemento. Hagan fuerza y hay un sector que entra en contacto entre lo que es el conector y la perforación. Entonces, al entrar en contacto esta parte, la transferencia de carga se hace por este efecto de apoyo. En la construcción, los roblones se colocan solo para que cumpla su función, no se aprieta para generar fricción. Sin embargo, debido a la construcción de la otra cabeza manufacturada, los 2 elementos unidos generan un apriete. Y por rugosidad de estas caras que entran en contacto, hay fricción. Pero esta fricción no es generada para que transmita las cargas por fricción, sino simplemente por efecto constructivo. Cuando la carga haya alcanzado un cierto valor, esta fricción va a desaparecer. Por tanto, la carga va a distribuir por apoyo. Entonces estamos diciendo que este efecto de fricción, que es solamente por proceso constructivo, para transferencia por apoyo, no vamos a considerar. Porque es pequeña. Y cuando la carga sea de consideración, ya esta fricción va a desaparecer. Razón por la que esta fricción no la vamos a considerar. B. Se desprecia la deformación de los elementos unidos bajo las cargas. Entonces, las uniones bajo las cargas, no sé si tengo aquí. Aquí. Cuando le aplicamos las cargas, este elemento jala a un lado del otro y aproximadamente se deforma de esta forma. Esto es exagerado. Si nosotros vemos, no se va a ver esto. Es imperceptible a lo humano. Dice esta deformación, no la vamos a considerar cuando está en términos tolerables, aceptables. No consideramos ese efecto de la deformación de los elementos unidos bajo las cargas, ¿no? También esta deformación se da por efecto de alabeo. Hay pequeñas excentricidades que van a aparecer, vamos a ver si tengo alguna figura que nos pueda mostrar esto.
Tal vez podemos ver en este arreglo. Cuando aplicamos las cargas, van a aparecer unas deformaciones de estos elementos. Esto le aplico, esta le aplico con esto, y hay una excentricidad, aunque sea pequeña, en esto. Debido a estas excentricidades en este arreglo, por ejemplo, esta cuando jale, esto va a tender a deformarse así. Imperceptible, una pequeña cantidad, exagerando así. Y esta otra así. Estamos diciendo que estas pequeñas deformaciones que se van a dar, no las vamos a considerar de estos elementos conectados. A eso se refiere este inciso. Este inciso. Se desprecia la deformación de los elementos unidos bajo las cargas. C. Se supone que la deformación por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Hace rato les mostraba una deformación por cortante. Está. Tiende a cortar y se va a deformar de esta forma el conector. Dice, para calcular esta deformación por cortante, el esfuerzo cortante en una sección circular, ustedes conocen por conocimientos acumulados de Res 1, que el esfuerzo cortante en una sección circular tiene, esta es la sección, tiene una forma así, parabólica. Tiene un punto de cero, un punto de máximo y un punto de cero. Por tanto, este esfuerzo es variable desde cero a un máximo y hasta cero otra vez. Dice, para calcular esta deformación por cortante, no consideramos esta distribución de esfuerzo así parabólico en la sección. Si en la sección suponemos un esfuerzo cortante promedio. Así. Sumamos el máximo con el mínimo, dividimos entre 2 y es un esfuerzo constante de una misma magnitud. Eso nos está diciendo este enunciado. Se supone que la deformación por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. ¿Ves? Sacamos un promedio. D. Se desprecian las concentraciones de esfuerzos de tensión debidas a las perforaciones en los elementos unidos. Cuando nosotros perforamos, vamos a irnos aquí. No, muy exagerado esto. Ya. Estamos uniendo estas tres placas. Hemos perforado, hemos colocado las placas. Le aplicamos las fuerzas. Entonces dice que nosotros vamos a despreciar el efecto de las holguras que existe entre lo que es el conector y el apoyo. Cuando nosotros perforamos este elemento para que introduzca el vástago del conector, esta perforación debe ser la suficiente y estrictamente necesaria para que pueda caber en ella el vástago del conector. ¿Vale? Si nosotros perforamos aquí 10 milímetros y queremos colocar un diámetro de 10 milímetros, no va a caber. Entonces, esto tiene una holgura. Tiene una holgura que dice que es del orden del 16 de pulgada, para que pueda caber. Y por efecto constructivo también se le forma un 8-16 de pulgada, y eso sumado genera una holgura, y sí, en una perforación de 10 milímetros cabe un vástago de 10 milímetros. Fruto de esto. La broca que compran, se agarra un micrómetro,
ya no es de 10 milímetros. 10 milímetros más un 16 de pulgada. Por efecto del apriete en la construcción de la perforación C, esto se punzona perimetralmente que incide en otra mayoración de la perforación, y entonces cabe por esa razón el elemento. Entonces dice, este efecto de holgura que genera entre el vástago del conector y la perforación, hay un asiento no exacto en la parte que entra en apoyo. Supongamos el pasador para esta placa jalo este lado y entra en contacto en este semiperímetro de la mitad de esta perforación a este lado hasta la otra mitad. En esta parte entra en contacto, ¿no? Entonces en eso este apoyo en esta parte del semiperímetro no es constante. 0 en estas partes, 0, y en esta otra parte es máximo. Por tanto, fruto de esto, este elemento genera un esfuerzo así largo, concentrado. En la medida en que esta perforación sea mayorada, este efecto va a mayorarse todavía más. Entonces, dice este efecto cuando la construcción se sucede en elementos con pequeña holgura, dice podemos no considerarlos. En aquellos casos en que la holgura es considerable, dice sí se debe considerar. Aquí está. Aquí tengo la perforación, el tipo de apoyo, aquí el otro apoyo. Y entonces, cuando la holgura es grande, cuando la perforación es más grande que el vástago del conector, esta parte que debe apoyar o esta parte que debe apoyar no apoya en todo este semiperímetro, sino apoya en esta partecita. Si es exacto, apoya en este semiperímetro y la distribución es más o menos de esta forma. Si la holgura es mayor, entonces apoya en una partecita y esto se prolonga más. Dice, cuando la perforación es la estrictamente necesaria para que pueda caber este elemento, estas pequeñas concentraciones de esfuerzo que se da por apoyo no la vamos a considerar. Suponemos como un elemento distribuido en forma constante. Si la holgura es grande, el apoyo es pequeño, esto tiende a crecer. Por tanto, hay un punto de esfuerzo máximo y no hay ceros en estas partes donde el apoyo es casi tangencial. Por tanto, en este caso sí se debe considerar este efecto de apoyo por efecto de holgura. Entonces tenemos, se desprecian las concentraciones de esfuerzo de tensión debidas a las perforaciones en los elementos. Se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su sección transversal. Esto no es verdad, pero estamos suponiendo. Ya hemos dicho que el esfuerzo en una sección circular tiene un punto de máximo y puntos de esfuerzo cero. Obedece a una figura parabólica. Entonces, nosotros dicen no vamos a suponer una figura parabólica, sino un esfuerzo promedio distribuido uniforme en la sección. Esto ya habíamos dicho cuando hemos hablado del cálculo de la deformación por cortante. Hemos dicho esto es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Aquí estamos corroborando ese hecho. El inciso F. Se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su superficie nominal de contacto. Nada más falso que esto. Esto es totalmente falso. Pero, como la construcción, estamos suponiendo aquellos casos de pequeñas imperfecciones constructivas, suponemos que este esfuerzo va a estar distribuido en forma uniforme en la sección. No es cierto, la distribución es parabólica. Hemos visto tiene un sector de máximo apoyo, un sector de mínimo apoyo. Por tanto, obedece a una figura parabólica. Sin embargo, vamos a tomar como si el esfuerzo sobre el diámetro del elemento fuera constante, uniforme. Suponemos.
En contrapartida, incorporamos un nuevo concepto que dice: se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su superficie nominal de contacto. Este es el nuevo término, superficie nominal de contacto. ¿Qué es la superficie nominal de contacto? La superficie nominal de contacto es el diámetro nominal del vástago del conector multiplicado por el espesor de la placa con la que está apoyando o a la que está uniendo. Entonces, incorporamos un nuevo término que es la superficie nominal de contacto. Finalmente, la última suposición dice: se desprecia la flexión de los elementos de unión. O sea, el hecho de la deformación de los vástagos. Hemos mostrado en alguna parte. Vamos a volver. Cuando aplicamos, ahí esta deformación. Pequeña, imperceptible al ojo. Jala este lado, se lo quiere llevar al elemento de este lado. Jala este lado, se lo quiere llevar al elemento de este lado. Y hay una pequeña deformación. Sí. Estito se desprecia. Si miran, no se ve. Si hacen el corte, no se ve. Pero con mediciones de presión sí se ve que sí este efecto existe. Entonces estamos suponiendo, como último término, que despreciamos esta flexión de los elementos de unión. Entonces, con estas hipótesis que acabamos de ver, procedemos a determinar los esfuerzos. Bueno, ¿algo hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Nada.